Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Bien, jóvenes, vamos a iniciar el trabajo que tenemos planificado para hoy. No sin antes recordarles que hace unos minutos en el grupo de WhatsApp se les ha compartido el sistema de evaluación que vamos a utilizar para este semestre y que en realidad es el que hemos tenido que adaptar para con este cuarto semestre ya de modalidad virtual, ¿sí? Entonces, ahí tienen las ponderaciones del primer examen, del segundo examen y de los trabajos prácticos. Los trabajos prácticos están empezando a revisar, les va a ir llegando oportunamente las notificaciones con su calificación. Y bueno, al final eso se tabula en una planilla Excel y con esos porcentajes que ustedes han podido ver, se va a obtener la calificación final. ¿Ok? Bueno, sin más preámbulo, voy a compartirles la pantalla para poder retomar el avance en esta última unidad referente a las estructuras. ¿Sí? ¿Me confirman, por favor, que están pudiendo ver la presentación? Sí, ingeniero, se ve. Ingeniero, se ve. Recording in progress. Bien. Entonces, nosotros habíamos visto ya en la anterior clase los aspectos iniciales que son necesarios conocer con respecto a las estructuras. Algo que debe quedar muy, pero muy claro es el hecho de que en el caso de las estructuras, en su gran mayoría, estas están conformadas por varios elementos que se van uniendo entre sí. A esos elementos de manera específica se los denomina elementos estructurales y más adelante los vamos a ir identificando y vamos a ir describiendo cada uno de ellos, ¿sí? Entonces vamos a ver cuáles son los principales elementos estructurales, qué características tienen y cuál es el rol que cumplen dentro de las estructuras. Habíamos visto también algo fundamental y es el hecho de que las estructuras pueden ser naturales, es decir, aquellas estructuras que se originan a partir de la naturaleza, o pueden ser artificiales, que son prácticamente todas las que el ser humano ha ido diseñando y construyendo para poder satisfacer ciertas necesidades o ciertos requerimientos. Cuando nosotros hablamos de fuerzas que actúan sobre una estructura, esto ya es un poco más técnico, más específico. No nos referimos a estas fuerzas como fuerzas, sino como cargas, ¿no? Y existen diferentes tipos de cargas, ¿no? Podemos hablar de cargas uniformemente distribuidas, podemos hablar de cargas puntuales, ¿no? Es decir, hay una gran diversidad de cargas. Nosotros habíamos identificado básicamente dos tipos de cargas, ¿no? Las cargas fijas y las cargas variables. Bueno, en su denominación se puede ya dar uno cuenta de lo que esto implica, ¿no? Las cargas fijas son las que tienen valores constantes y las cargas variables son aquellas que en un momento tienen un valor, en otro momento asumen otro valor o definitivamente no están presentes, ¿no? Es el caso del viento que impacta en los edificios, por ejemplo, que si bien es cierto se lo considera, pero
sabemos todos que el viento es un fenómeno que no es constante, ¿no? En determinados momentos ocurre y en otros momentos no ocurre. Entonces, a tomar en cuenta esos detalles. Bueno, hoy vamos a ver lo que corresponde hacer las funciones de las estructuras. Las estructuras tienen que cumplir con ciertas funciones. La primera es precisamente la de poder soportar las cargas. Jóvenes, toda estructura que se diseña, se calcula y se construye, se la realiza para que pueda soportar las cargas. Por lo tanto, es la principal función de toda estructura, ya que las fuerzas, ya dijimos hace un momento, denominadas cargas, siempre están presentes en la naturaleza. Como ejemplos podemos citar la gravedad, el viento, si estuviésemos en una costa marítima, el oleaje, etcétera, 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 ¿no? Son todos fenómenos naturales que se pueden constituir en fuerzas o cargas que van a solicitar a una estructura, ¿sí? Entonces, la primera función que debe cumplir toda estructura es la de soportar las cargas que la van a solicitar, ¿sí? Me imagino que ese término es familiar para ustedes a partir de los estudios que hicieron en resistencia a materiales. Segunda función, toda estructura tiene que ser capaz de mantener la forma. Es fundamental que las estructuras no se deformen, ya que si esto ocurriese, los cuerpos podrían romperse. Es lo que ocurre cuando los esfuerzos son muy grandes. Es decir, cuando los esfuerzos en realidad sobrepasan los límites que hemos tomado en consideración para el cálculo de una estructura. Si para el cálculo de una estructura nosotros hemos tomado un valor de esfuerzo como máximo, pero cuando la estructura ya está construida, es sometida a esfuerzos mucho mayores que ese valor, por supuesto que no va a resistir, ¿sí? Y entonces va a perder la forma y finalmente puede llegar a colapsar, ¿sí? Entonces, mantener la forma es fundamental, que las estructuras no se deformen, ya que si esto ocurriese, los cuerpos podrían romperse. Es lo que ocurre cuando los esfuerzos son muy grandes. Por ejemplo, en un accidente de coche o de automóvil, la carrocería siempre se deforma, o por lo menos se araña o se rasga, dependiendo de la gravedad del impacto. Entonces, este es el mejor ejemplo. Cuando se diseña un automóvil, un coche, un vehículo, se lo diseña y se lo construye a partir de ciertos cálculos que se hacen desde el punto de vista estructural del vehículo. Pero cuando el conductor, por X o Z motivo, comete algún error en la conducción y choca el vehículo o lo impacta con otro vehículo, con un objeto fijo, obviamente ningún fabricante en el mundo va a diseñar tomando en cuenta ese detalle, porque la fuerza del impacto es difícil de poderla determinar, ¿no? Entonces es ahí donde vemos que la estructura del automóvil no resiste, se deforma, ¿no es cierto? Y en algunos casos el impacto es tan grande que trae consecuencias inclusive muy graves para las personas que están dentro del vehículo, ¿no? Entonces, hoy en día existen muchos, ¿cómo les explico? Muchas normas de seguridad para los fabricantes de vehículos que los obligan a cumplir con ciertos estándares desde el punto de vista estructural, pero esto se ayuda, voy a usar ese término, usando una serie de dispositivos, ¿no? de seguridad, como los airbags, por ejemplo, que son básicamente bolsas de aire, ¿no? Que cuando el vehículo impacta, entonces estos airbags se activan, se inflan, se llenan de aire y bueno, vienen ubicados en la parte del volante, en la parte del tablero para el acompañante, en los vehículos más costosos, más
más lujosos, podemos decir, incluso vienen los laterales, ¿no? Hay una mayor protección. Entonces, esto para evitar que el conductor y su acompañante sufran lesiones que sean muy considerables. De todas maneras, desde el punto de vista estructural, con seguridad que la estructura del vehículo va a sufrir deformaciones. ¿Por qué? Porque el esfuerzo, debido al impacto que está sufriendo la estructura, es muchísimo, muchísimo mayor que el valor que se tomó en cuenta en los cálculos del diseño. ¿Sí? Entonces, ese es el mejor ejemplo. Por lo tanto, jóvenes, aquí viene una primera recomendación. Las estructuras deben utilizarse para el fin para las cuales se diseñaron, se calcularon y se construyeron. No podemos cambiar de uso. Si nosotros cambiamos de uso, corremos serios riesgos. Y es lo que normalmente, aprovecho ya que llegué a esta parte, y porque luego me puedo olvidar, para mencionarles algo que es fundamental. En lo que se refiere a estructuras de edificios, ocurren muchos accidentes en el mundo. ¿Por qué? Porque los edificios colapsan, pero colapsan no porque estén mal calculados, no porque estén mal construidos. Colapsan porque se los diseñó, se los calculó y se los construyó para un determinado fin, pero resulta que después se termina dándole otra finalidad a ese edificio. ¿A qué me refiero? Algo que todos conocemos. Imagínense el módulo 225 que tenemos en la facultad, donde normalmente la mayoría pasamos clases. Ese módulo es un módulo de aulas. Ha sido concebido, ha sido diseñado, ha sido calculado y ha sido construido para que funcionen aulas. ¿Y qué se supone que va a ir dentro de las aulas? Lo que todos vemos de manera cotidiana en nuestras aulas, ¿no? Pupitres, sillas, escritorio, un proyector, calculador, computadoras, ¿no? Y obviamente lo más considerable va a ser lo que se denomina las cargas vivas, que somos ustedes y nosotros. Es decir, las personas que entramos a las aulas, salimos de las aulas, llegado un momento no queda nadie, entonces esa estructura se aliviana, pero hay horarios pico donde habemos muchas personas, entonces la suma de nuestros pesos se constituye en la carga viva. El ingeniero que ha hecho el cálculo estructural ha tomado en cuenta absolutamente todo esto y le ha aplicado todavía un coeficiente de seguridad para poder dimensionar las columnas, las vigas, ¿no es cierto? Para dimensionar la losa. Pero, ¿qué pasaría? Supongan, vamos a imaginarnos cualquier barbaridad. Supongan que la universidad vende todo el terreno de la ciudad universitaria, de los módulos, y el comprador decide instalar una fábrica. Y el módulo 225 termina siendo un edificio en el cual se van a colocar máquinas. Máquinas que van a funcionar, que van a tener vibraciones, trepidaciones. Y entonces ahí es donde viene el riesgo. El edificio no ha sido calculado y diseñado para que funcionen máquinas en su interior. El edificio ha sido calculado y diseñado para que funcione como aula. Entonces, cuando se le cambia el uso a ese edificio, hay que asumir la responsabilidad de que si algo ocurre, ¿no es cierto?, es producto de la decisión que estamos tomando. Y alguien de ustedes debe estar pensando, pero ¿y qué pasa, por ejemplo, con el otro edificio que tenemos más nuevo, entregado más recientemente, que es el módulo de laboratorios? Ese edificio sí ha sido dimensionado, calculado y diseñado para albergar máquinas. Entonces, si ustedes comparan los elementos estructurales de ese edificio con los del 225,
se van a dar cuenta que hay diferencias sustanciales en cuanto a las dimensiones de las columnas, las vigas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en este último caso, todos esos elementos estructurales están dimensionados como para soportar máquinas. ¿Me entienden? En ningún momento estoy diciendo que no se puede construir un edificio para albergar máquinas y que las máquinas funcionen. Se puede. Pero hay que tomar en cuenta eso desde el inicio del proyecto. No puede ser que yo compre un edificio que estaba diseñado para aulas y lo utilice para poner máquinas. No sé si me deje entender, Jorge. Espero que sí. Entonces, cuando ustedes ya estén en el ejercicio profesional, tienen que tener mucho cuidado. Muchas veces van a ser parte de la toma de decisiones. Los edificios se construyen para un fin determinado. A mí me llamó mucho la atención y se los comento en el periodo electoral de estas últimas elecciones. Un candidato a rector proponía convertir el edificio ese que hay al final de la entrada por el Coliseo, uno va y choca en la rotonda con el edificio del parqueo, convertirlo en un hospital. Me imagino que ustedes llegaron a escuchar esa propuesta. No es correcto. Un edificio para un hospital tiene otras características, tiene otros requerimientos, necesita otro tipo de instalaciones. Entonces, la verdad que llama la atención a veces las propuestas que se hacen y por gente que es entendida, porque es profesional del área. Entonces, no sé si caen en cuenta de quién era la propuesta y si la escucharon, ¿sí? Ese tipo de cosas no se pueden hacer. No es conveniente. ¿Ok? Entonces, esto es importante. Las dos primeras funciones de toda estructura es soportar las cargas y la segunda, mantener la forma. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? ¿Algún comentario? No, ingeniero, todo claro. Perfecto. Continuemos entonces. La tercera función tiene que ver, por si acaso, esta tercera función no la cumplen todas las estructuras. Las dos primeras sí, pero esta, fíjense ustedes, la tercera dice proteger partes delicadas. Una estructura debe proteger las partes delicadas de los objetos que los poseen. Por ejemplo, el esqueleto o la estructura ósea de nuestro cuerpo, ¿qué es lo que hace? Protege nuestros órganos internos. ¿Sí? Si ustedes se fijan, el tórax de una persona es una cavidad que está formada por las costillas y el esternón en la parte frontal. Y dentro de esa cavidad torácica que se llama, está el corazón, ¿no? Están los órganos más, los pulmones, es decir, los órganos más sensibles, más delicados. Entonces, si nosotros estamos haciendo deporte, nos caemos o sufrimos algún golpe, se supone que la cavidad torácica, ¿no? En este caso compuesta por las costillas, el esternón, van a servir como una forma de armadura para proteger los órganos internos que son delicados. ¿Sí? A eso se refiere el ejemplo. O más claro, nuestro cráneo, ¿no? Que por si acaso no es un solo hueso, son varios huesos, occipital, frontal, ¿cierto? Temporal. Es como un rompecabezas nuestro cráneo. Pero el cráneo, ¿cuál es la función que tiene? Proteger la masa encefálica, ¿no? Y todos los demás componentes que tenemos dentro. Entonces nosotros cuando jugamos fútbol podemos cabecear el balón que viene con una gran velocidad sin sufrir ningún daño cerebral. Pero si ya el impacto es demasiado considerable, obviamente hasta el cráneo se llega a fisurar, se llega a romper
en un accidente de carretera llega a haber derrame de masa encefálica, cosas que ya son muy fuertes, ¿no? Para ver. Entonces, ¿a dónde quiero llegar, joven? Las estructuras están para proteger partes delicadas, en algunos casos, no todas las estructuras. Si hablamos de un puente, por ejemplo, un puente no tiene que proteger absolutamente nada, ¿no es cierto? El puente está para soportar el peso de los vehículos que atraviesen sobre él, ¿ya? Entonces, no todas, vuelvo a repetir, las estructuras cumplen con esta tercera función, pero algunas sí, ¿ya? Entonces, el caso del esqueleto protege nuestros órganos internos. La carcasa de un ordenador, es decir, de un computador, protege ¿qué cosa? Toda la parte electrónica, ¿no? Microprocesador, las tarjetas, todo lo que lleva dentro, ¿no? Pero hay estructuras que no tienen partes internas que proteger, como los puentes o las ruas. Entonces hay que hacer esa salvedad. La cuarta función es bien interesante. Las estructuras tienen que ser ligeras. Ligeras, entiendan como sinónimo de livianas. ¿Ya? Las estructuras deben ser lo más ligeras posibles. Si la estructura fuese muy pesada, podría venirse abajo y además se derrocharían muchos materiales. Es por esta razón, jóvenes, que se ha desarrollado toda una disciplina dentro de lo que es la ingeniería mecánica, la ingeniería civil, que se llama cálculo estructural. ¿Por qué las columnas de un edificio tienen las dimensiones que tienen? Porque ese es el resultado de un cálculo estructural. Y vuelvo a repetir, aplicando además coeficientes de seguridad que lo van a sobredimensionar un poco para que haya mayor resistencia. Si nosotros no hacemos un cálculo estructural adecuado, corremos el riesgo de sobredimensionar los elementos estructurales. Entonces vamos a tener unas columnas, unas vigas enormes, enormes, que además de ser un derroche de materiales, por lo tanto, de encarecer el proyecto, estéticamente se ve muy mal. Los elementos estructurales más esbeltos son los que se ven mejor, pero no por eso voy a buscar siempre que sean esbeltos. Tengo que dimensionarlos de acuerdo a lo que me dé el cálculo estructural. Y en esto hay que tomar en cuenta muchos detalles. En el mundo existen regiones que son sísmicamente muy activas, es decir, hay mucho movimiento telúrico. No voy a decir hay mucho terremoto, porque terremoto ya es una categoría de desastre, pero sí hay movimiento sísmico, ¿no? Siempre que ustedes escuchen las noticias van a escuchar hubo un movimiento sísmico de tantos grados en la escala de Richter. Es la escala que más se utiliza en el mundo. A partir de 6, 6.5, 7 grados en la escala de Richter, ya podemos considerar como un terremoto. Pero hay movimientos sísmicos de 1, 1.5, 2, 2.5. ¿Sí? Entonces, hay regiones en el mundo. Han debido oír hablar ustedes de la falla de San Francisco, todo lo que es California en Estados Unidos, todo lo que es la Ciudad de México, en México. En Sudamérica es muy conocida la zona sísmica de Mendoza, que es una ciudad casi fronteriza con Chile, ¿sí? Entonces, en estos lugares, jóvenes, ¿por qué se los menciono? Además de considerar todos los factores que normalmente se consideran para hacer el cálculo estructural, se tiene que considerar de manera especial estos movimientos sísmicos. En estas ciudades, como México, Los Ángeles, Estados Unidos, o Mendoza, en la Argentina, ya se utilizan los conceptos y por lo tanto las normas de construcciones antisísmicas. Es decir, ya se prevé que va a haber sismo. Por lo tanto, la construcción, el edificio, debe ser capaz de soportar un sismo, obviamente dentro de valores que sean razonables.
Ya si el movimiento sísmico pasa de una, vuelvo a repetir, de 7, 8, 9 en la escala de Richter, ya no hay estructura que pueda ser capaz de soportar. Eso es un terremoto y eso es un desastre, ¿no? Entonces, en estas ciudades, dentro de lo que es el Código de Urbanismo y Obra, ya se incluye toda una normativa de construcción antisísmica. En Bolivia se está trabajando ya hace mucho tiempo en generar estas normas para construcciones antisísmicas, porque no sé si es de conocimiento de ustedes, se ha detectado una falla en el departamento de Santa Cruz, una falla geológica que ha venido produciendo ya varios movimientos sísmicos en Buenavista, en la zona de Cabezas al sur, ¿sí? Entonces se estima que con el transcurso del tiempo esta actividad va a ser mucho más intensa. Entonces los grandes edificios que se están construyendo en la ciudad tienen que asumir esta nueva normativa para simple y llanamente no venirse abajo cuando haya un evento de eso. Hace que, vuelvo a repetir, los elementos estructurales desde las fundaciones sean mucho más reforzados, sean mucho más robustos. Es muy notoria una construcción cuando ya tiene criterios antisísmicos. Todo lo tiene sobredimensionado, pero no es por que se hizo mal el cálculo estructural o es un capricho de los ingenieros. Es el resultado de los cálculos. Y para que el edificio pueda soportar un temblor, entonces esas son las dimensiones de sus elementos estructurales como vigas, como columnas, por ejemplo, ¿no? Entonces es notorio. Yo les comento, yo tuve la oportunidad de estar en la ciudad de Mendoza, en la Universidad de Mendoza realizando un curso, y cuando llego el primer día a la universidad nos invitan a pasar a un auditorio que era un subsuelo el auditorio. Y lo primero que me llama la atención son esas enormes columnas, ¿no? Luego conversando con los colegas que eran parte del plantel docente de la universidad, y yo hasta ese viaje que hice a Mendoza, yo desconocía que Mendoza era una zona sísmica. Entonces me explican si es una zona sísmica, por eso esto, por eso otro, ¿no? El edificio de verdad que era como una, ¿cómo les puedo decir? Como una, este, hay un término que se usa en el ámbito militar, como una fortaleza, ¿no? En el frontis tenía un entramado metálico que además trataron de hacerlo lo más estético posible, pero todo eso cumplía un rol, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí cada cierto tiempo hay temblores y temblores muy fuertes. Entonces los edificios todos se construyen de esa manera. ¿Ok? Bueno, estos son algunos aspectos que les comento porque es bueno que ustedes lo sepan. Siempre y cuando sea posible, las estructuras tienen que ser ligeras, ¿no? Pero en zonas sísmicas es difícil. Hay que hacerlas robustas para que puedan soportar, ¿no? Entonces la estructura debe ser lo más ligera posible. Si la estructura fuese muy pesada, podría venirse abajo y además se derrocharía muchos materiales. Finalmente, la quinta función tiene que ver con la estabilidad. Se supone y se asume que toda estructura tiene que ser estable. La estructura no puede volcar o caerse, aunque reciba diferentes cargas, ¿sí? Las estructuras se construyen para que se mantengan firmes, para que se mantengan estables. ¿Ok? ¿Algún comentario, jóvenes? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna consulta? No quiero. Ingeniero, una consulta. Ingeniero. Lo escucho. Adelante.
Una consulta es más sobre una duda, digamos. ¿Sí? Sobre lo que es el edificio que está cerca de la 260. ¿Por qué no está habilitado? Disculpe. No le entendí. A ver si me precisa de mejor manera la pregunta. En la parte de la entrada de medicina hay un edificio abandonado, ¿no? Que tenemos de la universidad. Ah, el que da hacia la avenida Bush. Sí, a la que da de la avenida Bush. Ujú. ¿Por qué no por qué está abandonado ese edificio? Es bien interesante lo que pregunta y tiene unas connotaciones tremendas. Ahí hay problemas hasta de tipo legal. Eh, Le mentiría si le pretendiera dar una respuesta concreta y específica, porque no manejo los detalles de la parte constructiva de ese edificio, pero lo que sí se sabe es que ahí, más que haber habido un problema de deficiencia en el cálculo estructural, lo que hubo fue un problema en el estudio del suelo. Entonces, cuando se terminó de construir el edificio, el suelo en una parte cedió y eso originó que parte de la estructura se parta, es decir, empieza a tener grieta. Por lo tanto, ya representa un peligro para poderlo utilizar. Y ahí Claro, está, decían que hay una noria, ¿no? exactamente, algo tiene que haber, debe haber humedad, debe haber... Bueno, todo esto es especulación por si acaso, ¿no? Está lo de la noria, no se olviden que más allá tenemos el Curichi, pueden haber vertientes de agua subterránea, pero eso se debió hacer un estudio de suelos a más profundidad para no tener ese inconveniente. Pareciera que el estudio de suelo lo hicieron muy superficial cuando construyeron. El peso de la propia estructura hizo que el suelo o el terreno ceda, entonces se empezó a agrietar, ¿no? Y como les digo, ahora hay un problema legal porque ese edificio la universidad lo recepcionó, se supone que hubo un fiscal de obra durante todo el periodo de ejecución. Entonces ahí están todavía en la parte legal, seguramente en un tiempo más se sabrá el resultado y bueno, no es imposible de averiguar, eso es cuestión de hacer un peritaje y se determina realmente cuáles fueron las causas para que el edificio sufra esos daños estructurales. Es lo que le puedo comentar. Muchísimas gracias, ingeniero. Perfecto. Bien, jóvenes, vamos hacia adelante. Entonces ya hemos visto la parte de las funciones, ¿no? Ahora vamos a entrar de lleno a lo que son los elementos de una estructura. No se olviden que se denominan elementos estructurales. Las estructuras pueden ser masivas, por ejemplo, como una cueva o una presa. A ver, una presa o una represa de repente para nosotros es más común. En Bolivia tenemos varias represas, ¿no? De pequeña envergadura, ¿no? Comparadas con las grandes represas que existen en los Estados Unidos o en otros países del mundo. ¿A qué se refiere que una estructura puede ser masiva? Se refiere a que está compuesta por una sola masa. Entonces ahí no hay elementos estructurales. Y una cueva es eso, ¿no? Es una sola masa. No vamos a ver que una cueva esté compuesta por partes de montaña, es un orificio en la montaña. Entonces, una presa se hace un vaciado, un encofrado único y luego se hace el vaciado y es una pieza única, ¿no? Pero si ustedes se dan cuenta, este tipo de estructuras son muy pocas en cantidad y por lo tanto en porcentaje. Por lo tanto, lo normal es que estén formadas por partes, ¿no? Lo que dijimos al principio. Las estructuras normalmente van a estar conformadas o constituidas por partes. De manera que se forman por la unión de diferentes clases de elementos estructurales debidamente colocadas. Entonces, fíjense, ya hablamos de la unión de diferentes clases de elementos estructurales. No todos los elementos estructurales son iguales ni cumplen la misma función.
cada uno de estos elementos estructurales va a cumplir una función dentro de la estructura, ¿no? Y hay algo que es importante. Se van uniendo, ¿no? Y se van colocando debidamente. Es decir, hay una posición en la cual colocarlos. ¿Ya? Eso es un papel importante. De esta forma se construyen los puentes, se construyen los edificios, se construyen las naves industriales, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todo tipo de estructuras artificiales. Ahora, la forma de unir los elementos estructurales, no voy a pretender en lo más mínimo explicarles en detalle, porque eso es, ¿cómo les puedo decir? Es objeto de estudio en otra asignatura que ustedes llevan, que es elementos de máquina. Entonces, no voy a hacer, ¿qué adjetivo puedo emplear? Desubicado, no puedo ser irresponsable de perder tiempo en esta asignatura en explicarles los elementos de unión si hay una asignatura que es específica donde el contenido es elementos de unión. Eso es lo que les quiero decir. Solamente quiero redondear el concepto diciéndoles lo siguiente. Las uniones para los elementos estructurales pueden ser de dos tipos. Pueden ser fijas o pueden ser desmontables. Cuando hablamos de uniones fijas, tenemos que necesariamente recurrir a los diferentes procesos de soldadura. Y esto, de un país a otro, va variando las técnicas constructivas. ¿Ya? Por ejemplo, en México, en Estados Unidos, que es toda la parte de Norteamérica, los edificios se construyen de una manera muy diferente a cómo construimos nosotros. Acá nosotros hacemos un uso más intensivo del hormigón armado. Más tarde o en la siguiente clase vamos a ver de qué se trata. Eso es parte de lo que vamos a estudiar. En cambio, en los Estados Unidos se usan mucho los perfiles o las vigas de acero. Entonces, ustedes aquí en la construcción de un edificio es muy poco probable que vean soldadores soldando la estructura del edificio, salvo raras situaciones de alguna cuestión muy concreta, ¿no? En cambio, en los Estados Unidos es como armar un rompecabezas a base de perfiles de acero. Enormes grúas van levantando los perfiles, se van colocando en posición y los soldadores van soldando. En México construyen de la misma manera. Luego le colocan el revestimiento. Nosotros no. Nosotros hacemos vaciado de hormigón armado. Usamos otra técnica constructiva. De todas maneras, las uniones son parte fundamental. Entonces, las uniones pueden ser a través de procesos de soldadura, diferentes procesos de soldadura, y estamos hablando de uniones fijas. Pero también podemos hacer uniones desmontables. Entonces, las uniones desmontables se hacen normalmente a base de elementos roscados. Tornillos, tuercas, pernos, pasadores. Voy a recurrir a un ejemplo que seguramente todos conocen. ¿Conocen los andamios metálicos que se usan hoy en día? Antes los albañiles tenían que armar andamios de madera, de la misma madera que se usaba en la construcción. Hoy hay unos andamios metálicos. ¿Los conocen? Uno los puede alquilar inclusive. Si yo quiero hacer una reparación, ¿no es cierto? A gran altura puedo alquilar los andamios. Son tubos, elementos tubulares, los han visto, ¿no? Son regulados también. Exacto. Y estos andamios vienen por módulos. Yo los puedo ir montando y desmontando a la altura que mejor me parezca. Si lo voy a transportar a otro lado, lo único que tengo que hacer es aflojar tuercas, quitar los pernos y voy separando las partes y todo se vuelve pequeñito, lo acomodo bien en una camioneta y lo transporto. Llego a la construcción y empiezo a montar el andamio. ¿El montaje en qué consiste? Otra vez unir las partes entre sí con los elementos roscados. Ese es el mejor ejemplo, jóvenes, de lo que es una unión desmontable. Es decir, van a haber estructuras que necesitan y requieren ser desmontables, pero hay otras estructuras que no. Entonces se usan uniones fijas.
¿Ok? Bueno, mayores detalles, cálculos de los elementos roscados, diámetro, pasos normalizados de rosca, eso ya ustedes lo ven en elementos de máquina. ¿Sí? De esta manera, entonces, damos forma a todas las estructuras que construimos, como son los puentes, los edificios, las naves industriales. En la construcción de naves industriales es donde nosotros podemos ver los soldadores trabajando full time, ¿no? ¿Por qué? Porque primero vamos a ir configurando los elementos estructurales pequeños, vamos a generar los pórticos, luego traemos las grúas para parar esos pórticos, se ponen en su fundación con una cimentación adecuada, ¿no? Obviamente ya tiene que estar replanteado el terreno con el estudio topográfico y todo lo demás, y voy colocando los pórticos en la cantidad que sea necesario, de acuerdo a la longitud que vaya a tener la nave. Pero una vez los pórticos ya están parados, ya están en el lugar, ahí vienen los soldadores para unir las vigas, las correas, y todo se va soldando en el sitio. Eso ya no lo puedo hacer aparte, traer y hacer el montaje. Eso ya lo tengo que hacer en el sitio. Entonces, dentro de lo que es el análisis, por ejemplo, la construcción de un edificio, la construcción de una nave industrial, corresponden, recorriendo hacia atrás un poquito, ¿se acuerdan de los diferentes tipos de distribución en planta? ¿Cuántos tipos habíamos identificado? 3. Distribución por producto, distribución por proceso y distribución por posición fija o por proyecto. La construcción de un edificio, la construcción de un puente, la construcción de una nave industrial se ajustan a una distribución por posición fija. ¿Por qué? Porque todo se hace alrededor de una estructura mayor. ¿Se entiende, jóvenes? Sí, ingeniero, se entiende. Perfecto. Bien, los principales elementos estructurales, llamados elementos estructurales simples o elementos resistentes, son los siguientes. Comencemos con el primero. Forjado. Aquí les voy a pedir que estén muy atentos porque los términos también varían de un país a otro país. Y no solamente en este ámbito, creo que ya se los he mencionado varias veces. Para nosotros, un cojinete de rodadura se llama rodamiento. Ustedes van a la Argentina, que no está lejos de acá, no le llaman rodamiento, le llaman rulemán, ¿no? Y si van a Cuba o leen literatura cubana, no es rodamiento ni rulemán, es valero. Ahora, ¿qué tienen en común esos tres términos? Vaya uno a saber, ¿no? Es decir, en cada región usan algún término que les resulta más familiar y más característico. Lo mismo ocurre en esto. El forjado es lo que ven aquí, toda esta parte de acá, ¿sí? Para nosotros esto se llama losa, ¿ya? Entonces, si lo pueden ir anotando por ahí, forjado, igual losa, sinónimo, losa. El forjado, la losa, es el suelo y el techo de los edificios. ¿Por qué el suelo y el techo? Porque esto va a ser el techo de este piso que ven aquí abajo, donde están, ¿qué se llamarán estos elementos en amarillo? ¿Me puede decir alguien? ¿Qué Puntales, se ingeniero. llamarán? Perdón. Puntales. Puntales, muy bien. Miren cómo las cosas evolucionan. Los puntales se hacían de madera. Ahora son metálicos, se pueden regular, los puedo reutilizar, ¿no? Los uso en una construcción, luego los llevo a otro lugar y también los uso porque su altura se puede regular. En cambio, los de madera se fabricaban a medida y una vez usados ya no servía, había que usarlos como leña, ¿no? Básicamente. Entonces, esta losa o este forjado es el techo de este piso de aquí. Pero del piso superior que está acá es el suelo. Entonces, si ustedes están en el módulo 225 en el cuarto piso,
están parados sobre la losa es el piso, pero para las aulas del tercer piso esa losa es el techo. A eso se refiere. ¿Ya? Ahora, el vaciado de esta losa, les voy a ir comentando algunos detalles que son súper importantes, ¿ya? Que muchas veces no los encontramos ni en la literatura, pero es bueno conocerlo. Acá todavía se está usando una técnica que no es la que se usa hoy en día. Hoy en día ya no se usa el ladrillo hueco. Hoy en día usamos bloques de plastofor para poder alivianar la estructura. Cuando se hace el vaciado de la losa, se tiene que hacer en una sola vez. Toda la losa. Por eso van a ver ustedes en las grandes construcciones, cuando van a vaciar la losa, normalmente comienzan al finalizar la tarde, 5 o 6 de la tarde, cuando el sol ya no está en su mayor esplendor, ¿no? ¿Por qué? Porque esto tiene que fraguar lo más lento posible, es decir, tiene que secar lo más lento posible. Si hay mucho sol, seca muy rápido. Y si tienen que estar toda la noche vaciando, van a estar toda la noche vaciando. Pero no vacían de noche porque les guste trabajar de noche. Muchas veces uno dice, ¿por qué no vacían de día? No, de día no es aconsejable, de noche. Y si tienen que amanecer, van a amanecer si la losa es muy grande. Porque no pueden vaciar una parte de la losa, dejar que frague esa parte y luego mañana en la noche vaciamos la otra parte. No, no existe eso. ¿Por qué? Porque los tiempos de fraguado serían muy diferentes y la losa no resistiría. ¿Me entienden? Como si fueran piezas. Como si fueran piezas. Esto tiene que ser masivo. Una sola vez se hace el vaciado y lo más rápido que se pueda. Entonces ustedes van a ver a los albañiles ahí bien equipados, ¿no? Con sus carretillas y todo. Aunque hoy en día los grandes edificios ya no usan esa técnica de las mezcladoras. Ahora yo llamo a Concretec y le compro el hormigón por metros cúbicos, me manda sus camiones, han visto esos camiones especialmente adaptados que traen una enorme mezcladora y tienen unos ductos que los van conectando hasta el piso donde yo necesite y hacen funcionar una bomba y el hormigón empieza. Eso es mucho mejor desde cualquier punto de vista, fundamentalmente desde el punto de vista de la rapidez del vaciado. Mientras más rápido hacemos el vaciado, mucho mejor. Mientras más me demoro en el vaciado, si yo comencé por esta área y voy avanzando hacia la derecha, mientras voy vaciando esto de aquí ya va fraguando. Entonces el fraguado no va a ser uniforme, ¿entienden? Y es ahí donde empiezan a aparecer grietas o fisuras en la losa. ¿Ok? Otra cosa, estos puntales tienen que estar perfectamente regulados para que esto tenga un solo nivel. ¿Ya? El tiempo de fraguado aproximado 21 días. Antes de los 21 días no puedo tocar estos puntales para no afectar a la estructura. ¿Ok? Entonces son algunos detalles importantes de conocer. Luego tenemos los pilares que más comúnmente les llamamos columnas. ¿Ya? Acá está, fíjense. Esto es un pórtico. Alguien me dirá es un arco. Sí, parece un arco de fútbol, ¿no? Un pórtico. El pórtico siempre va a estar compuesto por 2 pilares o columnas y una viga. La viga siempre se va a caracterizar por estar en posición horizontal. Las columnas o pilares siempre van en posición vertical. Los pilares son los elementos verticales de una estructura y se encargan de soportar el peso de toda la estructura. ¿Ya? Por ejemplo, las patas de la mesa, las de la silla, que como ves no son exactamente horizontales, los travesaños verticales del marco de la ventana, etcétera. En un edificio, los pilares soportan el forjado que tienen justo encima, además del peso del resto del edificio. Si los pilares son redondos, dice, se les llama columna. En realidad eso es relativo. Nosotros usamos el término columna así sean redondos o sean de sección cuadrada.
Entonces voy a volver aquí para mostrarles. Estas son las columnas, los pilares. ¿Se fijan cómo va? Esto sigue, ¿no? Porque el edificio puede tener más altura. Entonces, ¿a dónde va a parar el peso de esta losa? Y imagínense que esta sea una de nuestras aulas del módulo 225. Cuando nosotros entramos, nos paramos sobre la losa, aumentamos la carga. Toda esa carga viene a través de la viga a las columnas y van a ir hacia abajo hasta la fundación del edificio. Por eso es muy importante que la fundación esté muy bien diseñada, muy bien calculada, para que pueda soportar y el edificio no se nos incline. Si el edificio se inclina, estamos mal. Ya, va a ocurrir lo que preguntaba su compañero de ese edificio que tenemos ahí, que de verdad es una vergüenza que en una universidad y justo hacia la avenida lo tenemos ahí como un trofeo, ¿no? Todo abandonado y por un problema eminentemente técnico. ¿Ya? Ese es el rol que sufren que cumplen los pilares o las columnas, ¿no? Recibir el peso del forjado o de la losa, más todo lo que vaya encima de la losa para transmitirlo hasta la cimentación o la fundación. Entonces, esquemáticamente hablando, estamos hablando de estos elementos que trabajan en posición vertical. No lo voy a comentar en esta clase, lo haremos el jueves. Vayan fijándose qué tipo de esfuerzo van a solicitar a los pilares o las columnas y qué tipo de esfuerzo normalmente solicitan a las vigas. ¿Sí? Bien, jóvenes, hasta aquí alguna pregunta. Creo que no hay ninguna pregunta. Vamos a quedar acá. Y el día jueves continuamos con las vigas y el resto de los elementos estructurales. ¿Ok? Bien, eso es lo que teníamos previsto para hoy. Nos vemos en la clase del jueves, puntuales, por favor. Hay gente que está entrando tarde, hay reglas, no los puedo admitir. Y entonces, para no quedarse fuera, hay que estar dentro de los 5 minutos y con sus datos correctos. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, ingeniero. Hasta Hasta luego. luego, ingeniero. Hasta luego, Hasta ingeniero. luego. Hasta luego, hasta Hasta jueves, luego. compañeros. Chao, chao.